¿Qué tal? Muy buenos días a todos, saludos y bienvenidos. En nombre de José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, tenemos el gusto de dar la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Fórum Europa que se lleva a cabo gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos. Este evento, como saben, se transmite en directo por YouTube, donde también podrá verse en diferido. Hoy vamos a recibir en esta tribuna al presidente de la CEIM, don Miguel Garrido de la Cierva, y para presentarlo contamos con la presencia de don Alberto Ruiz Gallardón. Cuando quiera. Muy buenos días a todos. Quiero saludar, en primer lugar, a nuestro anfitrión de hoy, a Miguel Garrido, y agradecerle que me haya sacado de mis cuarteles de invierno del ejercicio profesional de la abogacía para volver a comparecer, y lo hago con muchísimo gusto, para presentarles no solamente a un dirigente empresarial, sino también, en mi caso, para presentarles a un amigo. Comentábamos el otro día, Miguel y yo, que lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, es verdaderamente sorprendente. Esta comunidad, que no quiso serlo, cosa que muchas veces se olvida, que como nos prohibieron entrar en Castilla-La Mancha, entonces Castilla la Nueva, tuvimos que recurrir a un artículo, el 144 de la Constitución, que suplía la iniciativa de los representantes de los ciudadanos para, por razones de interés nacional, no de interés de la comunidad, convertirnos en comunidad autónoma. Aquellos que pensaron que íbamos a ser un lastre, porque como consecuencia de la descentralización política se iba a producir una descentralización económica, que el poder económico iba a seguir al poder político y que con las reconversiones industriales y las tensiones que en aquella década de los 80 teníamos, no querían que fuéramos sus compañeros de viaje. Hoy nos hemos convertido en el auténtico motor de la economía española. Y eso hay que preguntarse a qué se debe. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué causamos este asombro? Yo ayer domingo me quedé verdaderamente impresionado leyendo en La Vanguardia una entrevista con el nuevo lehendakari vasco, Imanol Pedrales, que era casi un diálogo entre el País Vasco y Cataluña, porque se lo hacía el propio director y el subdirector de La Vanguardia, donde el lehendakari dijo expresamente: Madrid se ha convertido en una capital total que drena a la periferia. Para añadir a continuación que se está produciendo una centralización del poder económico y financiero y no una distribución del mismo. ¿Por qué ha ocurrido esto en Madrid? Ya sé que, como decía Napoleón, la derrota es huérfana y la victoria tiene 100 padres. Pero yo quiero, en la presentación de hoy de Miguel Garrido, identificar en él a quien es de verdad el artífice del éxito de lo que en Madrid ha ocurrido en las últimas décadas, que no es otra que nuestra sociedad civil, que nuestros empresarios, nuestros emprendedores y nuestros trabajadores. Ellos son los responsables de que hoy Madrid sea no solamente el motor de la economía española, sino la comunidad que, habiendo superado a todas las demás, tiene más capacidad de ejercer solidaridad con el resto. Madrid había vivido siempre a la sombra de la corte. Esto es válido exactamente igual cuando había monarquía en la Restauración, cuando había república, cuando había democracia, cuando había dictadura. La corte, el poder político, siempre había suplantado al sector empresarial, a la sociedad civil. La industria en España empezó en la costa, fundamentalmente por los puertos y fundamentalmente en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias,
y nosotros éramos, como nos definió el escritor, un polvachón manchego lleno de subsecretarios. Hasta que, precisamente por la descentralización política, ese tapón que se ejercía sobre la sociedad civil permitió que ésta emergiese. Y eso es lo que representa el presidente de CEIM, una sociedad abierta, con unos gobiernos que han sabido entender a lo largo de estas décadas que su papel no era suplantar y eclipsar a la sociedad civil, a los emprendedores, sino antes, al contrario, crear las condiciones objetivas de competitividad para que estos pudiesen desarrollar su tarea. Y son ellos los que nos han situado en una posición que supera el 20% del Producto Interior Bruto Nacional. Son ellos los que nos han colocado en una situación de diálogo social, y agradezco la presencia aquí, junto con los empresarios y los representantes sindicales, que es otro factor determinante de la competitividad de nuestra economía. Son ellos, en definitiva, los que han entendido que la modernidad en el siglo XXI pasaba por darle toda la posibilidad a la sociedad civil. Y Miguel Garrido es eso, es un empresario, es un emprendedor, un hombre que en 1965 creó su empresa, Viaje Seco, junto a su socio Ignacio Villanueva, que creo que se encuentra aquí entre nosotros. Estar casi 40 años con el mismo socio dice mucho y bueno de vosotros dos. Él, su trayectoria empresarial la centró siempre en el turismo, pero fue siempre un pionero, un hombre que se dio cuenta del espacio de oportunidad que significaban los viajes online con la puesta en marcha del portal de viajes Viajar Bajo Precio en el año 2000. Y luego es un hombre comprometido, en un doble sentido. En primer lugar, tengo que estar yo agradecido porque a un empresario de éxito, cuando en un momento determinado el poder político le convoca para realizar labores públicas, no siempre es fácil conseguirlo. Miguel lo hizo. Lo hizo cuando asumió en el año 2001 en la Comunidad de Madrid las responsabilidades de viceconsejero de Economía e Innovación Tecnológica, viceconsejero de Empleo y Mujer, e incluso de consejero de Medio Ambiente y presidente del canal de Isabel II. Y lo hizo como un servicio a los demás, no porque quisiera convertirse en un político profesional, sino porque entendió que todos tenemos que devolver a la sociedad parte de las oportunidades que la sociedad nos ha dado a nosotros. Después volvió a ese ejercicio empresarial, pero siempre también comprometido con la defensa de los intereses de los emprendedores. Ocupó la Dirección General de la Cámara de Comercio de Madrid, se incorporó en el año 2013 a CEIM, primero como secretario general, actualmente como presidente, y es vicepresidente de la Organización Empresarial Española de la COE. Cuando sus amigos o incluso los medios de comunicación le dicen que es un líder empresarial, él protesta contra esta denominación, porque dice: yo no lidero, las empresas las lideran los empresarios. Yo lo que soy es el portavoz de mis compañeros, el portavoz de los empresarios. Pero al final eso es una forma auténtica de liderazgo. Un liderazgo que puede ejercer porque tiene las dos condiciones que hacen que los demás identifiquemos en él los anhelos compartidos desde la sociedad civil: independencia y solvencia. Querido Miguel, gracias por tu generosa entrega a esta ciudad y a esta comunidad autónoma. Gracias por tu generoso trabajo al servicio de los demás y, por favor, seguid los empresarios madrileños ejerciendo ese liderazgo sobre nuestra sociedad, porque ese es el nuevo liderazgo del siglo XXI que necesita España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gallardón, por sus palabras, su presentación. Miguel Garrido, bienvenido, un placer tenerle en este foro, en esta tribuna, y gracias por haber aceptado esta invitación de Nueva Economía Forum dentro del Foro en Europa. Muchas gracias a todos vosotros, a Nueva Economía Forum. Gracias, Antonio. Un deseo de una pronta recuperación de José Luis. Y muchas gracias, si me permite, a todos los presentes,
a los representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos, de distintos partidos políticos que nos acompañan y también de representantes de organizaciones sindicales, así como a compañeros de vicepresidentes de COE y secretario general de COE y vicepresidente y secretario general de CEIM, secretario general de CEPIME, en fin, todos los representantes de las empresas y a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir unas reflexiones con todos ustedes, ¿no? Y antes de nada, quiero también agradecer muy especialmente a Alberto Ruiz Gallardón por la presentación que me ha hecho, ¿no? Cuando hace unos meses José Luis me invitó a que participara en este desayuno, yo pensé mucho en qué persona sería la adecuada para realizar la presentación, la introducción a mi intervención. Y realmente pensé en una persona realmente especial. Escoger a alguien con el nivel y capacidad de Alberto Ruiz Gallardón tiene un enorme atractivo para todos los que hoy han venido a este desayuno, ¿no? Y de alguna manera solo escuchar sus palabras, que desgraciadamente son con cuentagotas y últimamente le escuchamos poco públicamente, pues es ya un placer en sí mismo. Y yo creo que lo acaba de demostrar con una enorme precisión en sus mensajes, en un discurso que explica muchas cosas de la importancia que tiene la sociedad civil en el desarrollo y el éxito de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Pero también soy consciente que hablar después de una persona como Alberto, yo creo que uno de los oradores más brillantes que he conocido, pues es un problema para el que tiene que hablar a su continuación, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes van a disculpar. Como ha dicho bien Alberto, yo no soy más que un portavoz de los empresarios y, por lo tanto, evidentemente no puedo competir en brillantez, pero sí trataré de explicar mis ideas. Simplemente decir que, efectivamente, yo conocí a Alberto Ruiz Gallardón en el año 93, cuando yo accedí a la presidencia de los Jóvenes Empresarios de Madrid. Él entonces era un brillante político que ejercía la oposición en la Asamblea de Madrid con enorme también brillantez y respeto al entonces presidente, a Joaquín Leguina, y que luego tuve la oportunidad, efectivamente, de durante apenas 2 años formar parte de su equipo. Por lo tanto, puedo hablar con propiedad acerca de un gestor público enormemente audaz que ha llevado a cabo reformas, ha cometido reformas de infraestructuras importantísimas que han cambiado para mejorar la vida de los madrileños. Yo creo que la remodelación de la calle Serrano, la ampliación del Metro de Madrid, pero sobre todo los túneles de la M30 y Madrid-Río, yo creo que son obras de infraestructuras que generaciones sucesivas recordarán siempre, porque han cambiado, como digo, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y hoy, después de años de éxito político, pues afortunadamente lo hemos vuelto a ganar, lo hemos recuperado la sociedad civil y hoy ejerce con enorme éxito como abogado en el despacho que lleva su nombre y que a mí me van a permitir que eso lo recomiende, porque estoy seguro que les hago un favor a todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Pues gracias. Además ha conseguido, como le ha dicho, sacar de sus cuarteles de invierno. No es fácil que se exponga públicamente el señor Ruiz Gallardón en este momento de su vida personal y profesional, así que le agradecemos especialmente esta presentación. Pues, si le parece, vamos con algunas preguntas. Adelante. Hoy, 7 de octubre, es una fecha donde se cumple el primer y triste y trágico también aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás a Israel. ¿Qué reflexión le sugiere esta efeméride? Pues efectivamente, yo creo que hoy es un día especial, un día enormemente triste, ¿no? Puesto que hoy, 7 de octubre, se cumple un año del ataque terrorista de Hamás y de sus aliados a los ciudadanos de Israel, ¿no? Hace un año nos despertábamos consternados al enterarnos de la criminal acción terrorista, con cientos de asesinatos, de secuestros, de torturas, de violaciones a la población civil, muchos de ellos que asistían pacíficamente a un concierto, ¿no? Y esta acción criminal, salvaje, inhumana, supuso el comienzo de una serie de acciones bélicas que han supuesto muerte, dolor, destrucción en la zona y que aún hoy
sigue provocando un enorme sufrimiento para la población afectada y para todas las personas de bien que lamentan esta situación. Pero no hay que olvidar, y tiene que quedar muy claro, que los responsables de la situación son los terroristas de Hamás y las organizaciones y países que los apoyan. Está bien pedir la paz, y yo desde luego así lo hago, pero no podemos olvidar que las personas que llevan secuestradas hoy 365 días, 101 actualmente, veremos cuántos de ellos siguen con vida, entre ellos algunos bebés, son la mejor demostración de quiénes son los responsables y los que deben, sin condiciones ni dilaciones, poner en libertad a esas personas antes de exigir cualquier tipo de acuerdo de paz. Los hechos que acontecieron hace un año no deben permitir que se vuelvan a suceder. Israel lleva décadas, desde 1948, sufriendo ataques sistemáticos y guerras iniciadas por los países árabes vecinos, ¿no? Y el día que pierda su primera guerra, supondrá que Israel desaparecerá. Por eso entiendo que quieran acabar de una vez por todas con la amenaza de Irán y sus satélites y sus asociados, y que los ciudadanos de Israel puedan por fin vivir en paz y con ellos toda la región. Yo espero que así sea, que devuelvan a los secuestrados y que entonces toda la comunidad internacional, entonces sí, exijamos un acuerdo de paz. Yendo ya más directamente a la situación de las empresas, quería preguntarle por cómo está, a su juicio, en este momento la salud económica de las empresas españolas y, más concretamente, las de la Comunidad de Madrid. Bien, bueno, pasando al tema económico, que probablemente es el que más interés tenga en mi intervención, empezaré diciendo que hace unas semanas hemos conocido el informe Draghi. El expresidente del Banco Central Europeo nos marca las diferentes recetas para impulsar la competitividad en Europa. Y tanto desde CEIM como desde COE llevamos mucho tiempo demandando reformas que nos permitan mejorar la competitividad de las empresas como motor del crecimiento de la economía de nuestro país, y nos alegra coincidir con algunas de las propuestas de Draghi para Europa, que deben ser aplicables también en España. Digo con algunas, luego veremos cómo, no con todas, ¿no? En mi opinión. El expresidente del Banco Central Europeo propone reducir barreras burocráticas y de competencia y fortalecer el mercado único para ganar competitividad. Europa cuenta con una productividad estancada y con una industria ahogada en la carrera por liderar las grandes transformaciones del siglo. Draghi reconoce que impulsar la competitividad supone un reto y que no se pueden llevar a cabo olvidándose los grandes logros del proyecto comunitario. El aumento de la productividad debe ir de la mano de la inclusión social, seguir fomentando la convergencia territorial, fomentar el diálogo social y la participación de la sociedad civil. Desde CEIM y desde COE siempre hemos demandado una política industrial integral y coordinada entre las distintas administraciones públicas para fortalecer el peso del sector en la economía y en la estructura empresarial española, así como también que le permita afrontar retos como la descarbonización, la economía circular, la digitalización, la captación y retención de talento, una mayor internacionalización, etc. Sus recetas se resumen en un mayor apoyo público a los sectores claves, una reducción de las cargas burocráticas y una selectiva coordinación entre los Estados miembros. Por lo que respecta a un nuevo endeudamiento de la Unión Europea, en este caso mediante deuda mutualizada, nos preocupa mucho la deriva en la que puede acabar continuar en la senda del gasto desbocado en la que nos encontramos para seguir aportando fondos supuestamente para mejorar la competitividad de las empresas, pero que acaban financiando en muchos casos políticas que no siempre son las que las empresas necesitan. Intervenir el mercado pretendiendo que determinados sectores se desarrollen porque así lo deciden los políticos europeos no suele salir bien. Otra cosa sería utilizar estímulos fiscales para favorecer la transferencia de tecnología y la innovación a las empresas con carácter general y que cada una de ellas, cada una de las empresas, sea la que decida libremente a qué se quiere dedicar. En definitiva, menos dirigismo y más libertad. Mientras en España nos encontramos con una situación delicada. De lo primero que quiero
hablar es de las cifras y los datos que tanto se estiran y se maquillan hasta hacer perder su propia utilidad. Siempre hemos escuchado, y es comúnmente aceptado, que el primer paso a la hora de acometer reformas económicas es tener un conocimiento preciso y riguroso de la situación en la que nos encontramos. Pero vivimos en el tiempo del relato y de la propaganda, tiempo en el que se prima la ficción a la realidad y un tiempo en el que, por decirlo claro, se engaña a los ciudadanos con fines políticos partidistas. Una de las primeras acciones que llevó a cabo este Gobierno fue tomar el mando de los organismos de estudio y control para ponerlos al servicio de su estrategia política. El CIS, el INE y me temo que quizás ahora el Banco de España se esmeran para que los datos, informes o estudios que se publiquen estén alineados con la doctrina gubernamental, cuando lo que se debería hacer en un país democrático es velar y salvaguardar la independencia de estas instituciones para generar un marco de confianza, seguridad y estabilidad para agentes económicos y ciudadanos. Les voy a poner un solo ejemplo: las cifras de paro. Antes, cada fin de mes, teníamos una fotografía real de la situación del mercado laboral en España, imprescindible para tomar decisiones en el asunto que más preocupa a los ciudadanos, a nuestra sociedad. Sabíamos con bastante precisión los nuevos parados, los ocupados, los demandantes de empleo, los que estaban activos y cuántos tenían un contrato temporal. Tras la reforma laboral, con la expansión de la hasta entonces residual figura del fijo discontinuo, una persona que ha trabajado un par de semanas en una campaña de rebajas y no va a volver a hacerlo hasta la siguiente campaña, varios meses después, para estos genios del relato no consta como parado, aunque en realidad lo sea. Nunca hasta hace unos meses se daba la paradoja de que 1.200.000 personas con contrato en vigor están inscritas como demandantes de empleo, bien porque son fijos discontinuos, bien porque su contrato es a tiempo parcial. De hecho, solamente 1 de cada 4 contratos indefinidos lo es a tiempo completo. Y ello se debe al extraordinario aumento de los costes sociales sobre el empleo. Solamente en los 2 últimos años, la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 9% en cada ejercicio. 9% en cada ejercicio. No hace falta ser ningún experto para vislumbrar que el país de la Unión Europea, con una tasa de paro más alta, no puede encarecer la contratación, porque se condena a casi 3 millones de parados a permanecer en esta situación de incertidumbre personal, económica y social. Está claro que la obsesión del Gobierno en mantener satisfechos a los pensionistas, 9 millones de votantes, con unas retribuciones que suben muy por encima de las de los asalariados, además, en aplicación de una ideología, a nuestro juicio, trasnochada, se muestra enorme satisfacción por el crecimiento de parados que reciben prestaciones y subsidios, casi 3/4 partes de ellos. Pues ¿no sería mejor, digo yo, rebajar las cotizaciones sociales para que pudieran ser contratados por nuestras empresas y dejaran de malvivir con prestaciones públicas? Adicionalmente, la subida descontrolada del salario mínimo interprofesional, la irrupción de nuevos permisos de conciliación, la ruptura de la unidad de mercado con la modificación de la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y la amenaza constante de encarecimiento del despido, de la cogestión en las empresas y de la reducción de la jornada de trabajo sin merma salarial, provocan menos inversión empresarial, cierre de pymes y más vulnerabilidad social. Parece como si el diseño económico y social del Gobierno estuviera encaminado a que cada vez más personas dependan de ayudas públicas. De otro modo, no se entienden los ataques personales a los empresarios que más puestos de trabajo crean en España. En este sentido, juega un gran papel la empresa familiar. En nuestro tejido empresarial, alrededor del 90% de las empresas españolas son familiares, generan aproximadamente el 60% del PIB y son responsables de entre el 65 y el 70% del empleo en el sector privado. Permíteme, Antonio, que en este contexto hable de productividad y de absentismo, que es indispensable para entender la situación. En España tenemos la tasa de productividad más baja de la Unión Europea, que a su vez la de la Unión Europea es bastante más baja tanto de la de Estados Unidos como de la de China. La productividad ha descendido
casi en un 2% en los últimos 5 años por una orientación errónea de las políticas económicas que se han aplicado en nuestro país, que han lastrado el desarrollo empresarial con mayores cargas fiscales, laborales, burocráticas, etc. El verdadero reto que tiene nuestra economía, nuestras empresas, es el de la productividad. Si no somos capaces de mejorarla, no seremos capaces de hacer que nuestras empresas puedan competir en condiciones de igualdad en el resto del mundo. Cuando hablamos de productividad, siempre me obligo a hablar de alguna cosa, ¿no? El primer término que me viene a la cabeza es la flexibilidad. Estamos compitiendo en un mercado global y los clientes necesitan agilidad y adaptabilidad. Y para ello se necesitan herramientas de flexibilidad. Además, empresarios y trabajadores debemos crear el clima adecuado para que culturalmente el sentimiento de pertenencia y de compromiso sean uno. Si conseguimos que los trabajadores de una empresa la sientan como algo propio, habremos dado el primer paso, quizás el más importante, para mejorar la productividad. A ello debemos sumar el talento. Las empresas tenemos la responsabilidad de captar y retener el talento que nos va a permitir ser más competitivos y, por lo tanto, más productivos. Y, por último, hay que sumar la tecnología. Hay procesos vinculados a nuestras actividades que pueden ser digitalizados para orientar nuestra dedicación a actividades de alto rendimiento. En definitiva, compatibilizar talento, compromiso y tecnología es una receta fantástica para nuestra mejora de la productividad. Y, por el contrario, uno de los peores enemigos de la productividad es el absentismo. Y, en este sentido, los datos son alarmantes. Anualmente hemos superado ya la cifra de 8 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supone un coste de más de 25.000 millones de euros en prestaciones económicas, un gasto que se ha incrementado un 52% en los últimos 4 años. La laxitud en la concesión de bajas, las dificultades de seguimiento y control o la imposibilidad de que las mutuas adelanten las pruebas diagnósticas e incluso den las altas son algunos de los factores que están contribuyendo a esta lacra, que parece que pocos están decididos a incluir en su agenda política. A estas alturas todos sabemos que hay cifras para soportar cualquier tipo de discurso y que el relato manda a menudo sobre la propia realidad. Pero nosotros los empresarios debemos ser rigurosos y objetivos. Decir que la economía española es una ruina y que todo va mal sería, además de perjudicial, falso. Pero decir que España va como un cohete, además de no ser cierto, es una falta de respeto hacia todos aquellos que lo están pasando mal y que desgraciadamente son muchos, cada vez más. Por tanto, es evidente que no se puede ser triunfalista. Para terminar, Antonio, y luego si quieres entramos en el tema de Madrid, me quiero hacer referencia, no quiero dejar pasar por alto una referencia a los beneficios empresariales. Desde la llegada de este Gobierno se ha tratado de criminalizar los beneficios empresariales, algo inaudito, yo no había visto nunca en una sociedad desarrollada. Y debería ser precisamente todo lo contrario. Los gestores de las empresas, los empresarios, tenemos como principal objetivo fortalecer nuestra empresa para el futuro y maximizar el beneficio. Cumpliendo las leyes, las normas de competencia, las innumerables regulaciones a las que están sometidas las empresas, cuanto más dinero ganen estas, mejor. Si las empresas ganan dinero, retribuyen al accionista, motivándolo para que reinvierta en nuevos proyectos, les permite contratar mejores profesionales y mejorar su retribución, podrán destinar más recursos a innovar o internacionalizarse, contribuirán en mayor medida vía impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y animarán, con su ejemplo, a que otros se lancen a emprender. En definitiva, todos son ventajas. A mí me encantaría que a mi Gobierno también le gustara que las empresas tuvieran beneficios, que ganaran dinero para provocar más riqueza, más crecimiento económico, más empleo y más bienestar. Y creo que eso no sería pedir demasiado. Hablaba hace un instante de las bajas médicas, de su cifra muy elevada en España. ¿Qué opinión le sugiere a usted la propuesta del Gobierno de las denominadas bajas flexibles o medio bajas, como se conoce de manera popular? Bien, escuchamos la semana pasada que la ministra de Seguridad Social lanzó el debate de las posibles bajas flexibles para que personas con un periodo largo de recuperación pudieran compatibilizar parte de trabajo con parte de la baja. Yo creo que como toda propuesta debe ser analizada, para eso están
las mesas de diálogo social, para eso sirven, para que los representantes de los trabajadores y de las empresas analicen, evalúen, cuantifiquen los efectos de estas medidas y puedan tomar una decisión al respecto y proponerlas al Gobierno para que, en definitiva, sea él el que lo regule y lo legisle. Pero así, a bote pronto, me parece una buena iniciativa. Yo creo que hay que estudiarla. Creo que hay muchas personas, y todos conocemos ejemplos, que tienen bajas muy alargadas, continuadas, que quizás les impide realizar la actividad normal, pero no toda la actividad. Y a lo mejor eso, mediante acuerdos con los propios trabajadores de la empresa y, por supuesto, con las autorizaciones médicas, con el propio respaldo de los médicos, pues creo que puede ser una buena fórmula para todos, para las arcas públicas, para las empresas, pero sobre todo para los propios enfermos, que pueden acelerar o ir acelerando su reincorporación a la vida a través de esa fórmula. Otra propuesta es la de la reducción de la jornada laboral, en una primera fase hasta las 37 horas y media y después llegar a las 35 horas semanales. Bien, en ese sentido, nosotros, como saben, están las mesas abiertas, se está dialogando. Nosotros lo que pedimos a las administraciones, en este caso sobre todo, especialmente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, es respeto. Respeto para la negociación, que no se trate de imponer unas medidas que está por ver cuál sería su eficacia. Yo simplemente decir que, de hecho, la realidad es que en España la jornada laboral media semanal, porque tiene importante la jornada anual, pero llevándolo a la semana, ya está cerca de las 37 horas y media mediante los acuerdos de negociación colectiva que llevan a cabo los distintos sectores, territorios o las propias empresas. Es decir, que cuando se deja negociar, y en una negociación en la que tiene que haber intercambio de cuestiones que pongan unos encima de la mesa y otros, ya se suelen conseguir acuerdos en ese sentido. Pero claro, tiene que haber acuerdos y tiene que haber compensaciones. Es decir, lo que dice la vicepresidenta de que una rebaja de 2 horas y media en la jornada obligatoria se traduciría en una mejora de la productividad, yo creo que no sé si es fruto del desconocimiento o simplemente una falsedad, pero eso obviamente no es así. Es decir, si conseguimos que las empresas mejoren su productividad, si reducen el absentismo, etcétera, evidentemente las propias empresas pueden tomar esas medidas, pero desde luego si lo hacen a cambio de nada y simplemente se recorta la hora con el mismo salario y no cambia nada más, eso directamente es un nuevo incremento a todos los que ya llevamos de los costes salariales, y lo que traería es pérdida de competitividad a las empresas y destrucción de riqueza y empleo. Y también está sobre la mesa, es un debate muy reciente, la propuesta de la semana laboral de 4 días. Le pregunto por esa propuesta y también si les ha sorprendido que el Partido Popular se haya manifestado a favor de entrar en ese debate. Bueno, nosotros lo que hagan los partidos políticos pues es una cuestión de ellos, de cada uno, y son libres de poner encima de la mesa cualquier propuesta como hacen habitualmente. Nosotros sí diremos que es lo mismo que estoy diciendo en el caso anterior. Es decir, creemos que esto tiene que ser fruto de la negociación, del diálogo social, que debería siempre hacerse una evaluación de impacto económico de cualquier medida que se proponga. Creemos que lo primero es decir, esto qué efectos económicos va a tener, pero que sobre todo aquí pasa lo mismo, es decir, la normativa, la regulación ya permite que se trabajen 4 días a la semana. De hecho, ya hay empresas que así lo hacen, insisto, mediante acuerdo entre la propia empresa y sus trabajadores. Y eso es lo que hay que, en definitiva, que dejar a las partes que decidan libremente qué es lo que más les interesa, y que en el caso de que, como en toda negociación, tenga que haber alguna cesión, que sea con alguna contraprestación, y busquemos la fórmula en la que en algunas empresas, en algunos sectores, esto puede ser viable, en otros evidentemente no. Si estamos hablando de hostelería, de comercio, de talleres, pues ¿pueden trabajar? Pues no pueden trabajar 4 días a la semana. No pueden hacerlo sin perder competitividad y probablemente sin comprometer su viabilidad como empresa.
Le hago una pregunta sabiendo ya de antemano la respuesta o su opinión. Es sobre el régimen de lo que se ha de denominar financiación singular para Cataluña y lo que eso supone para el resto de España y obviamente también para la Comunidad de Madrid. Bien, yo no sé si antes de hablar concretamente de la financiación singular de Cataluña deberíamos hablar de la fiscalidad en general de las empresas, pero bueno, podemos hablar a continuación, o si me permites, voy a introducir el tema de la fiscalía en España. Le iba a preguntar si las empresas españolas y las pequeñas podían soportar el nivel de fiscalidad que tienen. O sea, bien, que si quiere unir las dos cuestiones sin ningún problema. Sí, yo creo que es importante enmarcar en dónde nos encontramos respecto a la fiscalidad, ¿no? Porque ahí hay también muchas medias verdades o directamente muchas mentiras, ¿no? Y yo quiero empezar por una cita de una persona que creo que está en la sala, no la he visto, pero me habían dicho que venía. Una cita que, entre comillas, dice: el progreso económico es difícil de alcanzar y sobre todo de mantener, pero perderlo, en cambio, resulta bastante fácil. Posiblemente la forma más sencilla de hacerlo sea vaciar a través de sistemas tributarios asfixiantes y confiscatorios el contenido esencial de las dos instituciones que más han contribuido al bienestar de la humanidad: la propiedad privada y la libre empresa. Esta genialidad la escribe Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, en el prólogo del libro Los impuestos tienen consecuencias, escrito por Laffer y dos de sus discípulos, libro que desde luego les recomiendo a todos ustedes encarecidamente. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años con la presión fiscal empresarial? Tan solo con sumar el impuesto de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social, nos encontramos que España supera en más de un 17% la media de la Unión Europea, según datos de Eurostat, aumentando 2 puntos porcentuales respecto a la cifra que había en el 2019. Además, las empresas españolas aportan un 32,4% de la recaudación total, mientras que la media europea se sitúa en el 25,8%. Esta situación es notablemente peor a la del 2019, cuando las empresas aportaban un 30,4% de la recaudación total, mientras que la media europea era del 26,2%. Es decir, que en estos 5 años la tendencia europea ha sido a la de reducir, mientras que la de España ha sido a la de aumentar. Así, en España, con una presión fiscal muy superior a la media europea, cuenta con un sistema fiscal ineficiente que penaliza el ahorro y la inversión, lo que supone una desventaja competitiva respecto a los países de nuestro entorno y provoca la deslocalización. En definitiva, nos encontramos con que los españoles, cuya renta per cápita apenas se acerca a la de sus compañeros europeos, tienen una carga fiscal bastante superior a la suya. Es decir, que lo cierto, lo incuestionable, es que quien vive mejor en España es el Estado, y lo hace a costa de unos ciudadanos cada vez más empobrecidos. Y respecto al gasto, ¿cuánto ha aumentado, por ejemplo, el gasto público en España? A pesar de que se han reactivado las reglas fiscales europeas y las manifestaciones del actual Gobierno central parecen asumir el compromiso de cumplir los objetivos de consolidación fiscal de cara a la elaboración de los presupuestos 2025, lo cierto es que se presentó un aumento del techo de gasto público de más de 195.000 millones de euros. 195.000 millones de euros, un 56% superior a los 125.000 millones de 2019 previos a la pandemia. Un gasto al que habrá que hacer frente, mucho me temo, a costa de un mayor esfuerzo de los ciudadanos y empresas españolas a tenor de los mensajes y de lo que han sido estos últimos años de gobierno socialista. Y esto me da pie a hacer una reflexión sobre este asunto, sobre el gasto público, sobre el necesario pero maldito gasto público. Es evidente que las administraciones tienen que financiar los servicios públicos, las prestaciones y las inversiones en infraestructuras al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, de manera generalizada, el gasto público se emplea con enorme ligereza y displicencia para cuestiones bien distintas. El dato que más me llama la atención es que cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, la deuda de la Seguridad Social era de 41.193 millones de euros y hoy es de 116.000 millones de euros, según el Banco de España. Según el Banco de España, antes de que estuviera escrita, veremos
cuando él llegue y tenga que evaluar la fallida reforma de las pensiones, hecha por él mismo y que todos sabemos que es absolutamente insostenible, veremos si sigue manteniendo el Banco de España estas evaluaciones, ¿no? Hace un tiempo una ministra dijo que el dinero público no era de nadie, ¿no? Y es precisamente lo contrario. El dinero público es de todos y cada uno de los ciudadanos y debe emplearse como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra familia o en nuestras empresas, con prudencia y con mesura, con diligencia. Por supuesto que en nuestras empresas gastamos incluso a veces más de lo que ingresamos y nos endeudamos, pero lo hacemos pensando en el futuro. Invertimos para crecer o para adecuarnos y seguir pudiendo competir, para estar en mejor situación de cara al futuro y, en cualquier caso, si nos equivocamos, pagamos las consecuencias. Por eso nos indigna ver reiteradamente, permanentemente, que el dinero público se malgasta sin ninguna consecuencia, como ocurre en el CIS, en Radio Televisión Española, en Correos o en los miles de asesores que pululan por los distintos ministerios y muy especialmente por la Presidencia del Gobierno. Es por ello por lo que una de las principales reformas que se deberían acometer en nuestro país es la referida a la gestión de los recursos públicos, que debe hacerse con criterios de eficiencia. Y con respecto a los ingresos, lo que se debería hacer es buscar incrementarlos a través de políticas que dinamicen la actividad económica y la creación de empleo y reduzcan la economía sumergida, en vez de incrementar cada vez más la presión sobre unos contribuyentes que, como ya hemos visto, suponen una carga tributaria superior a los países de nuestro entorno. En el libro al que antes hacía referencia se analizan numerosos ejemplos que demostraron que en los territorios, en los estados de los Estados Unidos que elevaron más los impuestos, fueron a la postre los que menos crecimiento económico y demográfico registraron, ya que les hizo perder competitividad, producción, población, empleo e ingresos tributarios en última instancia. Por el contrario, aquellos estados que apostaron por bajos impuestos consiguieron un crecimiento mayor, unas bases tributarias más amplias y unos mejores servicios públicos. Y ante la obsesión de la ministra Montero, pero también del presidente del Gobierno, a quien tuve la ocasión de escuchar en primera persona, estaba Mati conmigo también, en el lanzamiento de la temporada, hace apenas un mes, en el Instituto Cervantes, de subir los impuestos a los ricos, decía él, al que tenía Lamborghinis y tal. A los que les diría que las obsesiones no son buenas y que la historia ha demostrado sobradamente el fracaso de esas políticas. Porque con sus ataques a los ricos, bueno, lo que ellos consideran ricos, ¿no?, que hablan de rentas por encima de los 40, 45.000 euros, ya son considerados ricos, podrán conseguir quizás que en España haya menos ricos, seguro que lo pueden conseguir, pero lo que no van a conseguir de ninguna manera es que en España haya menos pobres. Al contrario, deberían centrarse en ofrecer oportunidades para que los que tienen menos recursos prosperen, por lo tanto, menos sectarismo ideológico y más sentido común. Y en lo que al gasto se refiere, habría que eliminar partidas de gasto público superfluo, innecesario y no productivo, abordar los problemas que genera la existencia de empresas públicas deficitarias y en muchos casos, además, con unos servicios de escasísima calidad y apostar por fórmulas de colaboración público-privada, dado que las empresas privadas ya han demostrado una mayor eficiencia en numerosos ámbitos como son la sanidad, educación, transporte, servicios sociales, etc. Hay administraciones que el aumento sin medida del gasto público lo financian a costa de subir los impuestos a empresas y ciudadanos, mermando su capacidad para invertir y hacer crecer su negocio. Afortunadamente, en Madrid se piensa y se actúa de otra manera. Y respecto a la financiación singular de Cataluña, que me preguntabas, yo creo que conviene decir que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, desde hace años, viene desarrollando una política de reducción progresiva de impuestos, haciendo uso de las competencias normativas transferidas a todas las comunidades autónomas en base al principio de corresponsabilidad fiscal. Unas políticas que se han demostrado exitosas y que han catapultado a esta región al liderazgo absoluto y destacado del crecimiento económico de España. Unas competencias que permiten a los distintos gobiernos autonómicos bajar o subir impuestos. Esta es una medida que está al alcance de todos y son los gobiernos autonómicos los que deciden, y sus ciudadanos votándolos, las políticas tributarias que quieren aplicar en su territorio. De hecho, cuando en la pasada legislatura Andalucía las aplicó,
o en esta legislatura Valencia, han tenido el mismo efecto que en Madrid, naturalmente. Se ha multiplicado la actividad, se ha creado riqueza y se ha aumentado la recaudación. Cataluña, por el contrario, se empeña en continuar gravando a sus ciudadanos con la presión fiscal más alta de toda España, empobreciéndolos y aumentando exponencialmente los gastos derivados de una casta política más empeñada en políticas identitarias que en el bienestar de sus ciudadanos. Allá ellos. Están en su derecho, pero también nosotros estamos en nuestro derecho de aplicar las políticas contrarias. Pero he aquí que a ellos no les basta con autoflagelarse. Quieren que los demás nos suicidemos con ellos, todos de la manita, todos al abismo. Y de eso va la financiación singular que se pretende diseñar para Cataluña, en detrimento del resto de comunidades autónomas, de régimen común. La financiación de las comunidades autónomas no se puede negociar unilateralmente por intereses partidistas. Requiere un acuerdo del resto de comunidades autónomas, puesto que afecta a los recursos destinados a la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. El modelo de financiación que se está pensando para Cataluña va a romper el actual sistema de financiación autonómica y excluir a Cataluña del escasísimo grupo de regiones que somos contribuyentes netos de garantía, al que Madrid concretamente aporta más del 70%. Además, puede suponer dar marcha atrás en las competencias normativas en materia tributaria que actualmente tienen conferidas las distintas comunidades autónomas, lo que se traduce en interferir en las políticas tributarias de cada territorio. De esto va la financiación singular. Ellos se quedan con más dinero para financiar su desmedido gasto público e imponen a otras comunidades autónomas unas subidas de impuestos para que aumenten aún más su aportación a la caja común. Este acuerdo entre PSC y ERC certifica una nueva desigualdad entre españoles, privilegiando a catalanes y perjudicando al resto de españoles. Bueno, al resto no, a navarros y vascos no, porque a ellos no les afecta esta financiación. De hecho, creo que si les afectara, sinceramente lo creo, no estaríamos hablando ya de esta propuesta. Y el único motivo para este vergonzante acuerdo es hacer que ella sea presidente de la Generalitat, lo cual, en mi opinión, es una inmoralidad, así de simple y así de obsceno. Y, por cierto, la sociedad civil, no solo la clase política, debe reaccionar, porque esto va de nuestro dinero, de nuestros impuestos y de nuestros servicios públicos. Debemos alzar la voz para que no se lleve a término este disparate. Lo debemos alzar toda la sociedad y, entre ellos, la sociedad empresarial. Bien, ha expresado usted en muchas ocasiones un alto nivel de sintonía con las medidas económicas de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué más les pediría a las autoridades madrileñas desde la representación que ostentan como el referente de los empresarios madrileños? Muy bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la situación y decir que en Madrid las cosas se hacen bien, se llevan tiempo haciendo bien y eso tiene consecuencias, y no tiene consecuencias en el enorme crecimiento que tiene Madrid, ¿no? Madrid es la comunidad que más ha crecido en España desde hace 16 trimestres consecutivos. Ha pasado de ser la cuarta economía nacional a ser la primera, convirtiéndose en el motor de España y en el destino favorito para el inversor y para el talento tanto nacional como internacional. En España hay más de 1 millón de personas entre 25 y 39 años que se marchan de su provincia natal. Por lo tanto, el talento no solo se mueve fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de nuestro país. Y es Madrid precisamente la principal receptora de la movilización de profesionales entre provincias de España. Tenemos el reto de atraer y retener talento y los empresarios debemos de estar comprometidos con algunas recetas para conseguirlo, ¿no? Fíjese el dato que a mí me ha llamado mucho la atención, que Madrid es la segunda región europea en captación de talento y empleo cualificado, con 2,6 millones de profesionales en la red social LinkedIn, solo por detrás de Londres y por encima de ciudades como París, Milán, Berlín o Frankfurt. La Comunidad de Madrid es la mayor de España en porcentaje de empleo tecnológico, seguido de Navarra y País Vasco. Y todo eso, como digo, es debido a múltiples factores, pero, por ejemplo, el hecho de que en Madrid haya 20 universidades operando,
por cierto, 5 nuevas en los últimos 6 años. Yo creo que eso es sin duda aportar con el talento, ¿no? Y el éxito de Madrid yo creo que es fruto de sus ciudadanos, de sus trabajadores, de sus empresas, de sus autónomos, de una región donde se vive a un ritmo muy competitivo, y es precisamente eso lo que nos permite crecer. La competencia, sin ninguna duda, estimula. La simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el fomento de la libre empresa, y una fiscalidad incentivadora y amable con las recetas que hacen que el crecimiento de Madrid esté garantizado. Y es que, como he apuntado a lo largo de la mañana, los datos son irrefutables, son la prueba del algodón, ¿no? El PIB de la Comunidad de Madrid lidera el ranking cerca del 20% del PIB nacional y el PIB per cápita con un 36,5%. En materia de empleo, la Comunidad de Madrid también destaca con el 15,8% del total nacional, con una tasa de paro 2,8 puntos inferior a la media española. Si atendemos al número de empresas, Madrid lidera todos los rankings, cuenta con el 15,7% del total nacional, en creación de sociedades mercantiles constituidas, como en capital suscrito, y en atracción de inversión extranjera, con el 75%, ni más ni menos que el 75% del total nacional en el primer semestre de 2024. Además, los empresarios madrileños también lideran la inversión española en el extranjero, acumulando el 52% del total. Y, sin embargo, en materia de déficit y deuda se sitúa por debajo del conjunto de las comunidades españolas. Ya hemos hablado de la financiación y la fiscalidad, pero para aquellos que dicen que Madrid es un paraíso fiscal, yo les diría el dato de que el 44%, es que es el 44% del total de los ingresos tributarios totales de España proceden de la Comunidad de Madrid, el 44% de ese paraíso fiscal que definen algunos. La recaudación de impuestos directos en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 45% del 2019 al 2022, casi 18 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Bien. Madrid, la Comunidad de Madrid es la más solidaria con el resto de comunidades autónomas, al aportar, como he comentado antes, el 71% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Por cierto, muy por encima de la segunda, que es Cataluña, que aporta el 25%. Pero en Madrid tenemos retos, sin ninguna duda, y los retos fundamentales es mejorar la productividad de nuestras empresas. Tenemos que conseguir que haya un mayor desarrollo de la actividad industrial, porque el tipo de actividad es más estable, genera un empleo también más estable, menor y mejor remunerado, y tenemos que también fortalecer el tejido comercial en Madrid. Madrid, el comercio va bien, las cifras del comercio son realmente buenas. Si nos remontamos a los últimos 20 años, debido a las medidas de libertad comercial, ha tenido un desarrollo exponencial del comercio, pero el pequeño comercio sufre en Madrid, sufre en todo el mundo, por las nuevas maneras de comerciar, de comprar, de vender, y es parte indispensable de la cohesión de nuestros territorios, de nuestras ciudades. Por eso tenemos que seguir insistiendo en medidas que ayuden, que hagan más competitivas a las empresas. Y aquí, tanto en la industria como en el comercio, voy a decir algo que quizás es impopular, pero que luego lo pienso, y es que el camino para impulsar, para fomentar la competitividad de los sectores, de las empresas, no debe ser la subvención. Las subvenciones son unos parches que en algunos casos pueden tener justificación, lo tuvieron, por ejemplo, durante la pandemia, puesto que no había mercado. No, lo que hay que hacer es dotar de herramientas, como he dicho antes, de flexibilidad, con incentivos fiscales que motiven a la innovación para que las empresas sean más competitivas. Los subsidios a la larga lo que hacen es alterar el mercado, distorsionarlo, y en la mayor parte de los casos generan efectos contraproducentes y no deseados. El diario ABC publica una información acerca de una ofensiva jurídica de la COE a la patronal Compyme, que arropó en su momento a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Tiene algo que decir al respecto? Bueno, yo creo que el diálogo social en España es una de las infraestructuras que mejor funcionan y que nos ha dotado de una paz social con una importantísima reducción de la conflictividad.
y de las horas perdidas en huelga que teníamos antes. Creo que en España hay, corrígeme José Alberto si me equivoco, del orden de 4.000 mesas abiertas de negociación colectiva que dan sus frutos, que en algunos casos cuestan más o menos, pero casi siempre alcanzamos acuerdos. Quiero aquí reiterar el agradecimiento por la presencia de la secretaria general de la UGT de Madrid, del vicesecretario de Acción Sindical de UGT, Fernando Luján, y del secretario general de Confemetal, Mariano Olla, que nos acompañan, que son personas con las que discrepamos profundamente. Estoy seguro que la mayor parte de las cosas que he dicho hoy no las comparten, pero discrepamos dentro de un ambiente de trabajo, de buscar soluciones en las que todos somos conscientes que tenemos que dejarnos algo para conseguir beneficios cada uno para lo que legítimamente representamos, ellos los trabajadores y nosotros las empresas. Y nos fajamos en la negociación, pero lo hacemos, como digo, con altura de miras y con sentido de largo plazo, de luces largas. Y por lo tanto, lo que pedimos al Gobierno, a los gobiernos, es respeto, que se nos respete. Porque pretender que, como no le gusta lo que uno de los actores, los agentes sociales, en este caso los empresarios, defendemos, declaramos y decimos, como no les gusta, intentar introducir a otros actores más alineados con su manera de pensar para facilitar que sus propuestas sean respaldadas por las mesas, eso es una intromisión absolutamente intolerable en el diálogo social que está recogido en nuestra Constitución y cuya representatividad está sobradamente demostrada. Por lo tanto, yo, naturalmente, como vicepresidente primero de COE, respaldo toda acción que se lleve a cabo y creo que nos tenemos que defender en todos los frentes, en las mesas de diálogo, en el frente mediático y, por supuesto, también en el frente jurídico. Bien, la última pregunta se la formula José María García Luján, de Cademo. Dice, a su criterio, ¿cuáles serían las principales reformas estructurales en España para mejorar la competitividad? Y ha hecho referencia a algunas de ellas en su intervención, pero quizá a modo de resumen. Sí, yo creo que, vamos a ver, es evidente que España necesitaría acometer un periodo de reflexión y de buscar consensos que permítanme que haga una apreciación, porque escuché, no sé si fue el viernes, el jueves, viernes, sábado, a la ministra Montero de Hacienda decir, no me acuerdo en qué, que no habían conseguido el consenso necesario para sacar adelante una ley, porque yo creo que era Podemos y Junts habían votado en contra. Entonces ella decía, bueno, pues no hemos conseguido el consenso. Y digo, pues esta mujer realmente no sabe lo que es el consenso. En todo caso, lo que no habrá conseguido es el acuerdo de eso que llaman la coalición progresista para sacar adelante un proyecto de ley, que además en muchos casos no es porque estén de acuerdo no con el contenido de ese proyecto de ley, sino porque intercambian otras cuestiones que no tienen nada que ver en una transacción de tahúres en una habitación cerrada, ¿no? Para decir yo te doy esto y tú me das a cambio de esto. Eso es un acuerdo, eso no es un consenso. Los consensos son buscar al conjunto de la sociedad, que evidentemente está representada por los dos grandes partidos, por PSOE y PP, y por la sociedad civil, para entre todos buscar esas soluciones que necesitamos como país. Yo, en un rápido repaso de esas reformas estructurales que entiendo se necesitan, serían la primera, la justicia. La justicia, además de independiente, tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, porque si no pierde su sentido y muchas cuestiones acaban produciendo verdaderas injusticias porque la justicia no ha actuado en su momento. Yo creo que Alberto sabe mucho de eso. Cuando fue ministro intentó esa reforma que finalmente no salió y que seguramente habría ayudado mucho a resolver la situación que tenemos actualmente. La educación de hoy es la competitividad del futuro. Necesitamos que la educación se adapte a las necesidades reales
de las empresas, de la sociedad actualmente. Los tiempos cambian muy rápidamente y la educación tiene que adaptarse a ello para dar respuesta inmediata a las necesidades que tienen. No puede haber un decalaje desde que se detecta una necesidad hasta que ello se puede implementar. Y para ello también, obviamente, se necesita un gran pacto social, un gran pacto de Estado, un gran consenso en ese sentido. La reforma de la administración pública, ya lo he hablado, tenemos una administración pública que muchas veces la ha definido como una administración ineficiente, voraz, que no necesita permanentemente más recursos y que no está adaptada probablemente a las necesidades actuales. Uno cuando va a una oficina pública, a un ministerio, se da cuenta de que eso pues, no tiene lo que hoy en día las empresas se han adaptado, y yo creo que la administración pública en muchos casos no lo ha hecho. Hay puestos que ya no se necesitan, hay otros que no se cubren, hay una enorme desmotivación. Junto a ello, desde luego, hay extraordinarios funcionarios que hacen una labor espectacular y que tienen un enorme mérito, porque probablemente tendrán la misma recompensa que aquellos que al revés, que no se comprometen, que no aparecen. Tiene que llevarse a cabo, y lo he comentado antes, una reforma fiscal. Hay que buscar fórmulas para financiar los servicios públicos, acompañadas de una tremenda reducción del gasto público, de la que todos tenemos que ser responsables y estar comprometidos. No podemos seguir malgastando los recursos públicos y seguir alimentando a costa del enorme esfuerzo de ciudadanos y de familias y de empresas. Y hay que buscar un régimen fiscal que acompañe al crecimiento y que estimule, y que de esa manera, sin aumentar el esfuerzo fiscal, sí se aumente la recaudación para poder seguir financiando los servicios públicos y las infraestructuras. Una reforma de las pensiones, desde luego la que hay actualmente, creo que todos podemos ya llegar a la conclusión de que es fallida, que el sistema es insostenible y que simplemente aumentar el gasto permanentemente de las pensiones y pretender que sean en alguna medida los trabajadores y en grandísima medida las empresas, pues es algo que no funciona y es algo que merece desde luego un gran pacto. Y por último, pues la reforma laboral, porque efectivamente hicimos una reforma laboral, luego hemos hecho una modificación de la reforma laboral, pero es evidente que el mercado laboral en España no funciona. Decía Juan Pablo Lázaro, muchas veces le he oído decir esa frase, que en España, tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal, duplicamos la tasa de paro de la media europea. Y eso es evidente que es porque el modelo de relaciones laborales en España es excesivamente rígido y hay que buscar nuevas fórmulas imaginativas. Me viene a la cabeza la mochila austriaca, donde se dé más libertad, más autonomía a la persona para poder cambiar de trabajo. Aquí nos atamos a una empresa y ni la empresa le puede despedir por el coste que supone, ni él puede renunciar o quiere renunciar a los derechos pasivos y, por lo tanto, aunque le conviniera profesionalmente, tampoco lo haría. Por lo tanto, es necesaria una reforma laboral que modernice las relaciones laborales en España. Pues enseguida, señor Garrido, le voy a dar un último turno, un minuto para conclusiones, pero antes, si me permite, vamos a cederle el micrófono. Saben que este desayuno está patrocinado por Solaria y por Asisa, y va a dirigirles la palabra a doña Iria Flavia Heredero, directora fiscal corporativa de Asisa. Cuando quiera. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel, por todo el resumen económico y de la situación política en España. Me quedo un poco con la criminalización de los beneficios de las empresas, porque es verdad que a veces parece que es lo que se busca, criminalizar el beneficio, y hoy en día un modelo de colaboración público-privada es necesario. La Administración no está preparada o no tiene los recursos suficientes para asumir lo público y lo privado. También me quedo a nivel fiscal, por deformación profesional, pues con esa reforma, esa mejora y evolución de la competitividad, que parece, pues, incentivos fiscales como el I+D+I, la innovación tecnológica, parece que están en el plan de control tributario y son perseguidos cuando es lo único que nos puede hacer más productivos a nivel europeo, y buscar soluciones de colaboración, porque al final parece que lo privado está penalizado y lo público no puede vivir sin lo privado. Entonces, tenemos que trabajar juntos en esto. Al final, los sectores contribuimos, somos a veces
pagadores de impuestos y meros recaudadores, somos agentes tributarios. Muchas veces solamente funcionamos como recaudadores de impuestos para la Administración, así que también hay que cuidarnos. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias por sus palabras. En nombre de los mecenas de este desayuno. Y ahora sí, señor Garrido, le cedemos ese último minuto para que despida usted y cierre este desayuno. Muy bien, bueno, yo creo que está todo dicho. Muchas gracias a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores, a Sisa y Solaria, por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones. Volver al inicio, ¿no?, a lo que ha comentado Alberto Ruiz Gallardón, él de una manera mucho más brillante, pero el peso, la importancia que tiene la sociedad civil. Las organizaciones empresariales tenemos un papel importante en la sociedad, que es defender los intereses empresariales y con ello contribuir al bienestar del conjunto de los ciudadanos. Queremos que se den las condiciones adecuadas para que nuestras empresas puedan ser competitivas, ser rentables, porque las empresas tienen muchas cargas, ¿no? Las empresas tienen que ser responsables, tienen que ser solidarias, tienen que ser inclusivas, tienen que ser sostenibles, pero las empresas, por encima de todo, lo que tienen que ser es rentables, porque si no son rentables, todo lo demás sobra. Y nosotros, para ello, necesitamos el apoyo, el concurso de todos los empresarios. En CEIM, en COE, necesitamos que las empresas nos trasladen sus opiniones para que nosotros podamos defenderlas ante la clase política, ante las administraciones, ante los sindicatos y ante la propia sociedad a través de esos medios de comunicación. Porque solo si somos juntos seremos fuertes y podemos defender esos intereses. Así que muchas gracias a todos nuevamente por su presencia y que tengan un buen día, una buena semana. Pues muchas gracias. Gracias. En nombre de Nueva Economía Forum y gracias a todos ustedes por su asistencia al desayuno. Muy buenos días.